Queridos amigos, hermanos, qué alegría nuevamente estar con ustedes para disfrutar del estudio de la Palabra de Dios. Desde la Universidad Peruana Unión, desde la Facultad de Teología, estamos listos para poder empezar el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Este trimestre el título es El Libro de San Marcos y esta semana el título es Un día en el Ministerio de Jesús. Sin duda será un momento de gran aprendizaje espiritual a través del estudio de estos textos del libro de San Marcos. Bien, hermanos, vamos entonces a dar inicio a nuestra reunión presentando a nuestro invitado especial. Con nosotros aquí se encuentra el pastor Joel Turpo, que es el director de escuela de nuestra Facultad de Teología. Un privilegio, una alegría tenerlo. Pastor Joel, bienvenido. Es una alegría estar con usted en esta mañana. Gracias, Pastor Rubén. Estamos felices de estar aquí con toda la gente que está escuchándonos para poder meditar en la palabra de Dios y poder también descifrar algunos temas que la Biblia nos da que son muy útiles para el tiempo en que estamos viviendo. Así es. Bueno, tenemos entonces las palabras de presentación y de bienvenida aquí con nuestro querido Pastor Joel. Y antes de empezar el estudio de la Biblia, vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la alegría que tenemos de reunirnos para estudiar tu palabra. Pedimos una bendición especial para cada persona que está asistiendo a esta programación, que sea real bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pastor Joel, estamos entrando en la lección número 2 del libro de San Marcos. ¿Qué impresión tiene acerca del libro de San Marcos? Bueno, en realidad, cuando uno va a la Biblia en el Nuevo Testamento, uno encuentra pues los evangelios, ¿no? Por su contenido, Mateo, Juan, Lucas son más grandes, ¿no? Personalmente veo mucha riqueza teológica, ¿no? de contenido, de mensajes en Juan. Sí. Pero a veces uno no le da mucha importancia al libro de Marcos, porque a veces. Es más pequeño, ¿no? Por ser más pequeño y también porque, por ejemplo, a Marcos no se lo considera uno de los discípulos, ¿no? Pero Marcos tal vez no fue uno de los discípulos directos de Jesús, pero sí fue una persona que escuchó de primera mano y seguramente tuvo que haber tenido alguna cercanía también con los discípulos, ¿no? Especialmente con el apóstol Pablo también, ¿no? Pero es lo que está registrado en la Biblia, ¿no? Es, yo creo, palabra de Dios y debe haber mucha información importante, ¿no? Hay el testimonio de ciertos escritores cristianos de los primeros siglos en los que se dice que Marcos era un discípulo de Pedro, muy cercano de Pedro, y que de alguna manera el Evangelio según San Marcos es como si fuese dado en testimonio directo por el propio apóstol Pedro. Entonces uno diría, a mí me encantaría que hubiese sido Pedro el que escriba algún evangelio, porque Pedro pues tenía una cercanía directa con Jesús. Pero algo así tenemos en el Evangelio de Marcos, ¿no? Parece que Pedro era la principal fuente de Marcos. Sería el Evangelio de Pedro, ¿no? Pero bueno, ahora es el Evangelio de Marcos. Escrito por Marcos, ¿no? Muy bien, bueno, en esta oportunidad estamos estudiando ya el primer capítulo, a partir del versículo 16 del capítulo 1. Y en estos versículos que estaremos examinando, vemos que los acontecimientos se van sucediendo rápidamente. La palabra inmediatamente, ¿no?, es repetida por el escritor, como que Cristo está actuando rápidamente. Y entonces lo que vamos a conocer bajo el título Un día en el ministerio de Cristo es cómo era la rutina de nuestro Señor Jesús. La primera parte leemos aquí en Marcos 1, 16 al 20, para poder examinar el texto bíblico. Allí dice lo siguiente: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron.
Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros los siguieron. ¿Qué impresión puede causar un nombre tan grande para que las personas lo dejen todo y empiecen a seguirlo? Claro, es interesante que aquí en Marcos no hay mayor información de encuentros anteriores de estos discípulos, estos 4 discípulos con Jesús. Así Solo se encuentra que Jesús los ve a ellos trabajando en la barca y los llama, y ellos enseguida se van. Un poquito más de información nosotros tenemos en el libro de Juan al respecto, ¿no? Porque estos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista, y ellos habían escuchado a Juan el Bautista decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando señalaba a Jesucristo. Entonces ellos inmediatamente habían visto a Jesucristo, habían visto el bautismo de Jesús, habían visto que Jesús era ungido por el Espíritu Santo cuando la paloma descendió sobre él. Entonces estaban las características claras de que era el Mesías prometido. O sea, no solamente fueron las palabras que recibieron en ese momento, Claro. sino que ya habían acontecimientos anteriores que los prepararon para Sí. aceptar a Jesús. No fue una decisión tomada en la ignorancia, ¿no? O sea, no es que se lanzaron al mar sin saber a dónde se estaban lanzando, sino que ya tenían un preconocimiento de Jesús. Y de hecho, el libro de Juan registra inclusive que ellos fueron unos de Jesús y le dijeron que querían seguirlo, ¿no? Querían estar con él, pasar con él. Y Jesús le dice: está bien, vengan, estén conmigo. Y estuvieron con Jesús un tiempo. Y al estar con Jesús un tiempo, después retornaron y Jesús los encuentra ahí en el mar de Galilea y les hace el llamado, ¿no? Bueno, en ese sentido, literalmente, entonces Juan el Bautista preparó el camino para estas personas después conocer a Jesús. Claro, preparó el camino, preparó los corazones y empezó también a predicar el evangelio del arrepentimiento, ¿no? Porque el primero que lo predica fue Juan el Bautista. ¿Quiénes eran estos hombres que estaban, pastor, en este no primer encuentro, pero por lo menos Claro. en el escenario que está describiendo aquí Marcos? Bueno, aquí se registra el nombre a Simón y a su hermano Andrés. Simón es Pedro, ¿no? Sí. Por las características que nosotros podemos encontrar aquí en el texto, tanto Simón como Pedro, Simón y Andrés estaban ya pescando. Varios comentadores, al hacer comparación con el versículo 19, donde se encuentra a Jacobo y a su hermano Juan, hay una clara diferencia entre ellos, porque Pedro y Andrés no tenían jornaleros. En cambio, Juan y Jacobo, ellos sí tenían jornaleros. Dice: dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Entonces parecía que ellos tenían una posición un poquito mejor económicamente. Así, digamos, eran pescadores de un Un nivel estatus superior, mejor, ¿no? Un estatus mejor económicamente, ¿no? Sí. Pero esto implica, ¿no?, que cuando Dios llama, no hay diferencias, ¿no? No hay que yo tengo un estatus superior económicamente o pertenezco a una clase social baja, ¿no? El llamado puede venir a cualquier persona, y de hecho algunas personas pueden estar escuchándonos aquí que tal vez son de posición social alta, o puede ser de una posición social baja, un estrato social económicamente, ¿no? Pero Dios nos llama de igual manera a todos. El llamado de Dios es para todos. Aquí no hay que uno es rico, no hay prejuicios, no hay parcialismos. Pastor, lo que menciona, porque encontramos en la Biblia a un Pedro que hizo un tremendo ministerio. Y encontramos a un Pablo que también hizo un tremendo ministerio. Y entre ellos habían muchas diferencias en cultura, en estatus social, y sin embargo ambos fueron usados poderosamente, es verdad, ¿no? Dios nos llama independientemente de cuál es la posición que tenemos en la vida. Claro, y es interesante que Dios los llama para estar con ellos, ¿no? Y Dios aquí cuando los llama, hay unas palabras interesantes, porque les dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, ¿no? Qué tremendo, porque le dice: vengan, síganme en pos de mí. Esto es el discipulado. Cuando un discípulo o un maestro llamaba a los discípulos, venid, le decía a mí, ¿no? O sea, que ellos aprendan del maestro y que se conviertan en el maestro, que sean como los sucesores del maestro, ¿no? Entonces Jesús aquí está llamando a los discípulos, valga la redundancia, para esta obra de discipulado, ¿no?
En griego la palabra es mátetes, discipulado. Es una palabra muy importante, ¿no? Una breve descripción o resumen de esa palabra es ser como el maestro, ¿no? Ser como el maestro. O sea, el discípulo es aquel que aspira a ser como su maestro. A ser como el maestro. Y Pablo mismo, cuando Pablo en 1 Corintios 11, él dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿no? Este es el trabajo del discipulado, ¿no? Que Jesús quiere que nosotros hagamos cuando nosotros estamos en comunión con Cristo, imitar su carácter, ¿no? Reflejar su carácter. Y qué bueno que aquí estamos analizando un día en la vida de Cristo. Ahora, ese día en la vida de los discípulos fue el que cambió por completo su historia. La pregunta sería, ¿cómo yo podría tener evidencia de que realmente yo también he sido llamado? Bueno, Jesús hizo un llamado para los discípulos y ellos directamente escucharon sus palabras, sígueme. Pero yo no escucho directamente las palabras, sígueme. ¿Cómo puedo saber realmente, pastor, si yo estoy siendo llamado por el Señor Jesús? Jesús ordenó predicar el Evangelio, ¿no? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, estoy seguro que de una u otra forma nosotros hemos escuchado el Evangelio, de aceptar a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. De hecho, en el libro de Romanos 10, creo que es el versículo 18 hasta el 22, Jesús envía mensajeros, ¿no? Para que prediquen, para que proclamen, y los que escuchan puedan creer y aceptar a Jesucristo como su Salvador. Hay un proceso, ¿no? Hay un proceso. Entonces, tal vez el llamado no es, pues... así como el de ellos, ¿no? Que escucharon directamente. Claro, pero de una u otra forma Dios nos llama. Puede ser cuando leemos la Biblia, escuchamos claramente el llamado de Dios. Puede ser que estemos en este momento, tal vez uno esté en su auto, que alguien de casualidad y esté escuchando y escucha la voz de Dios. Así es. Y ese es un momento clave y crítico, como mencionaste, porque de esa cambia decisión la vida por completo, ¿no? cambia completamente la vida. Ahora, hay llamados mucho más espectaculares, por ejemplo, el llamado de Pablo, de Saulo, ¿no? Claro, caerse del caballo ya. Se le apareció una luz que lo volvió ciego y se cayó del caballo, pero no pudo ver. Y escucha la voz del llamado de Jesús, ¿no? Sí. Que lo llama para ser el apóstol de los gentiles. Sí. Hay diferentes formas de llamado. Y yo he visto, he leído de personas, he escuchado testimonios de personas que han sido llamadas también en forma espectacular. Ustedes conocerán al editor de las lecciones de escuela sabática, Clifford Goldstein. Él narra que él estaba escribiendo una obra, una novela que iba a ser su bestseller, y él escucha una voz que le dice, si tú quieres saber la verdad, quema tu novela. Y tenía la novela de casi 400 páginas, su bestseller, su obra maestra. Había dedicado años para hacer esa obra. Había que escuchar realmente esa voz, ¿no? Sí, y no solo escucharla y obedecerla. Y quemó. Bueno, realmente el Señor nos llama de diferentes maneras. Es interesante, solo es un comentario, ¿no? Porque Dios utiliza diversas formas para llamarnos la atención. Pero yo creo que la mejor forma es escuchar la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Porque es su palabra y Él nos habla por medio de su palabra, ¿no? Y estar atentos, las personas vienen, hay predicadores que nos hacen un llamado. Y tenemos que confirmar en la Biblia la enseñanza que se está dando. La Biblia finalmente es el criterio que va a determinar dónde se encuentra la verdad. Así, mi querido hermano, si estás escuchando este mensaje, la palabra de Dios es la que nos establece la guía segura para poder encaminar nuestra vida. Encamina tu vida con Jesús. Es el paso que va a cambiar por completo la dirección de tu vida. Pero ahora regresamos, pastor, una vez más nos involucramos en la historia y aquí se habla acerca de un sábado especial porque se describe prácticamente desde el inicio del sábado hasta la noche, ¿no? Y en la noche hay otras actividades. ¿Qué fue lo que sucedió este sábado? ¿Podemos describir, de repente leer algo de la Biblia también? Claro, qué extraordinario sábado. Sí. Y qué extraordinaria la vida de Jesús. Porque tantas cosas hace Jesús en un solo día, ¿no? Aquí, solo en resumen, mirada panorámica, Jesús está en Capernaum, una ciudad que está a orillas del lago de Genesaret, ¿no? Que también se le llamaba Tiberíades. Un hermoso lago, ¿no? Agua tibia, un clima también muy bonito. Y está allí en Capernaum y Jesús está enseñando en
en la sinagoga, aquí en los versículos 21 en adelante, está enseñando en la sinagoga, hay un evento que sucede allí. Sí. Él al salir después de la sinagoga, va a comer seguramente el almuerzo después del culto a la casa de Pedro, y la suegra de Pedro está enferma. Otro milagro, otro evento. Milagro. Y después de eso, una tarde misionera. Hoy día se habla mucho de las tardes misioneras. Qué bueno que haya tardes misioneras. Bueno, para hay hacer una base bíblica actividad para misionera. las tardes misioneras, ¿no? Sí, porque después, del versículo 32, Jesús está, pero toda la tarde sanando, ¿no? Sanando. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. Echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Y, o sea, el día de Jesús es un día, pero... Un día completo, pleno. Es decir, es un día sábado, empieza el sábado adorando, continúa el sábado visitando en la casa de la suegra de Pedro y en el lugar que estaba Jesús siempre hacía el bien. Así La es. suegra estaba enferma, así que Sí, Jesús intervino, ¿no? Y en los versículos del 21, San Marcos 1, 21 en adelante, es interesante que él está iniciando su ministerio enseñando, ¿no? Hay verdades que nosotros debemos de comprenderlas, que están en la palabra de Dios. Entonces es importante aprender, ¿no? Escuchar las enseñanzas. Y dice el versículo 21, comenzó a enseñar y se admiraban de su doctrina. La doctrina, ¿cuán importante es la doctrina? Las enseñanzas de la palabra de Dios, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya desde el comienzo ahí se marca una diferencia entre la enseñanza con autoridad y la enseñanza sin autoridad. Entonces aquí está la pregunta. ¿Cómo yo puedo saber que una enseñanza tiene autoridad y otra enseñanza no tiene autoridad? Porque parece que Marcos Sí, o Pedro sí lo sabían, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Sí, y tal vez un poco de ayuda, porque después aparece un endemoniado que empieza a clamar y empieza a declarar quién era realmente Jesús, ¿no? Uno dice, bueno, Jesús le hubiera dejado que lo declare, pero Jesús no quiere que declare quién es Él, porque está diciendo, eres el santo de Dios, has venido del cielo. Le dice, yo sé quién tú eres. Pues Sí, Satanás sí sabe quién es y- Jesús, ¿no? Y sí, pues sé quién eres. Se conocían, ¿no? Es un endemoniado. Nosotros, bueno, una pausa, ¿no? Antes de responder la pregunta. Sí. Pero nosotros tenemos la comprensión, gracias a la palabra de Dios, que hubo una guerra en el cielo, ¿no? Antes de la creación del mundo, entre Dios y la rebelión de este ser que se lo llama Satanás, Lucifer. Y en esta rebelión fueron echados Lucifer y los ángeles que engañó. Y fueron arrojados a la tierra. Después ellos engañan a Adán, a Eva y la caída de la raza humana. Pero este espíritu demoníaco es un ángel caído. Y sabe realmente quién es Que Jesús. conocía a Jesús, Claro. ¿no? Yo me imagino, antes cómo habrá sido, ¿no? Los amigos, ¿no? Pero ahora después de miles de años, porque esto seguramente son miles de años que han pasado, Sí. Ahora está en la orilla opuesta, ¿no? Ahora es antagonista, ahora es enemigo. ¿cómo se transformó, no? Sí. Un ángel, ¿cómo se puede transformar en un ser Sí. que quiere causar daño a otros seres, ¿no? Ahora, pastor, ahí encuentro una preciosa lección que creo que nunca debemos olvidar. Jesús tiene autoridad sobre cualquier demonio, porque Él ordena y no le queda otra salida. Sí. No puede realizar Así es. un acto en contra del Señor. Él tiene que dejar, dice la palabra que el espíritu inmundo salió de aquella persona. Inmediatamente. Porque le dice, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Obedece. Es el poder de la palabra. Así es. Y todo lo demás, y ahora viene justo la respuesta a la pregunta anterior que me decía, ¿no? Todo lo demás, admirados. ¿Qué es esto? Dice. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus y estos le obedecen? ¡Wow! O sea, se ve el poder de Dios, la autoridad de Jesús en sus palabras, en sus acciones. Pero la palabra de Dios tenía poder por dos razones, ¿no? Por dos razones. Una es porque Jesús
cumplía lo que enseñaba. Él era el sermón andante, ¿no? Él vivía lo que enseñaba. Tenía poder porque no había una incongruencia entre sus palabras y lo que él vivía. Y lo segundo es, tenía autoridad porque lo que él hablaba estaba cimentado en un así dice Jehová, ¿no? Y revelaba las escrituras. Claro, y lo comparaban con los otros maestros, que lamentablemente estaban sujetos más a la tradición, ¿no? Al dicho de los hombres. Sí. Pero Jesús abría la palabra de Dios, una mirada nueva a la palabra de Dios. Escuchar un sermón de Jesús, qué distinto debe haber será sido, ¿no? Porque en aquel tiempo el legalismo, la cantidad de normas que habían colocado los fariseos, cosas que no estaban en la Biblia, una cantidad de cosas totalmente ajenas al pensamiento bíblico, estaban enseñándose en las sinagogas. Viene Jesús y hace un retorno a la palabra. Y esa es la revolución, claro, por así decir, hermenéutica, ¿no? Sí. Porque de todas las tradiciones orales que estaban en aquel tiempo, Él viene y propicia un retorno a la palabra. Y qué importante es esto que dices, porque en la historia de la iglesia, en la historia eclesiástica de la iglesia, hubo también un alejamiento. Un alejamiento de la palabra de Dios, muy fuerte, decidido, en contra de la Biblia. Solo un grupito podía interpretar la palabra de Dios, pero la Reforma, en la época de la Reforma, en 1500, con Martín Lutero y otros personajes que se levantaron allí, se proclamó un retorno a las Escrituras, una restauración de las verdades. Y es interesante que en esa línea, porque esa línea, el tradicionalismo a veces es tan fuerte, ¿no? Gana por completo. Pero en esa línea surge un movimiento que se le llama el movimiento millerita adventista, ¿no? Que proclama nuevamente un retorno a la Escritura, una restauración, pero de toda la verdad bíblica, ¿no? Toda la verdad bíblica. Parece que podríamos encontrar un patrón, ¿no? Porque, digamos, el Señor habla con su pueblo, le da su palabra, el pueblo recibe la palabra y al comienzo están fijos en la palabra, pero la tendencia humana natural es hacia el relativismo hermenéutico, por así decirlo, ¿no? Tener sus propias interpretaciones, sus ideas originales. Y entonces se va también desvaneciendo la liturgia, la adoración, la práctica cristiana. Y luego viene alguien que, como el Señor Jesucristo, hace un retorno a la palabra. Y eso constituye una tremenda revolución, una reforma. Y se ve y en la historia se ve eso, ¿no? Y se ve hasta ¿no? Se ve hasta en el templo mismo, ¿no? Porque, digamos, en la sinagoga es claro que estaba ahí como centro la escritura, los rollos. Pero en la época después del siglo I, del siglo II, de la historia de la iglesia, empieza a cambiar. Porque ya no hay un púlpito, ahora se establece una mesa para celebrar la Eucaristía, ¿no? Pero ya no es más la palabra de Dios. Ahora es un evento. Ahora hay ceremonias, ahora son rituales. Pero con Martín Lutero, con la Reforma, se vuelve a establecer la Biblia como centro. Y ese retorno marca una reforma. Claro, yo y algunos escritores marcan que está habiendo tal vez una revolución. Porque ya parece que el púlpito ya no está en el centro, sino parece que la liturgia misma, la adoración con la música. O el hombre en el centro Claro, se vuelve más antropocéntrico porque es el sentir más del ser humano, ¿no? Exactamente. Es el experimentar más del hombre. Y no estamos criticando a la música, que la música juega un papel fundamental, pero cuando se coloca en el primer orden, en primer lugar, ocupa el lugar que le corresponde a la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces dedicamos mucho más tiempo a la liturgia, al preámbulo, y a veces nos centramos tanto en el preámbulo que la palabra de Dios no hay mucho tiempo para estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, qué impresionante que cuando Jesús utiliza el púlpito allá en la sinagoga de Cafarnaúm, es un retorno a la palabra. Y eso causa una admiración. Inmediatamente hace que las personas se identifiquen con esa palabra. Y eso también sucederá en nuestro tiempo, ¿no es verdad? Es decir, cuando se levanta la palabra, cuando dejamos de lado las tradiciones de los hombres y vamos a la palabra, se reproduce el reavivamiento, se reproduce la reforma dentro de la iglesia. Una verdadera reforma es resultado del retorno a la palabra. Así es. Y por eso es tan importante levantar la palabra de Dios, ¿no? Estudiar la Biblia, estudiarla por nosotros mismos, ¿no? Y ahí radicaba el secreto de la autoridad de Jesús, ¿no? Por eso la gente se admiraba, porque tantos años de ritualismo, de tradiciones, y ahora Jesús viene.
Qué precioso esto, pastor. Luego aquí se nos habla acerca de la suegra de Pedro, ¿no? Del 29 al 34 se nos menciona este milagro, porque la suegra de Pedro estaba enferma. Pedro era casado y por lo general uno cuando ve a Pedro parece que es soltero, ¿no? Porque está solo siempre, ¿no? Sí, pues, sí, bueno, la Biblia dice que tenía a su suegra, ¿no? Así Claro, que es un entonces hombre casado. casado. Y además que él, no sé si vivía en la casa de la suegra, pero por lo menos fueron a la casa de la suegra, ¿no? Claro, claro, estaba casado y algunas iglesias encuentran a Pedro como el primer patriarca, el primer papa inclusive, y es un hombre casado. Es un hombre casado, claro. Pero ahora ya no más acepta el hecho de que se casen, ¿no? Ahora se promueve el celibato, ¿no? Se promueve el celibato. En base a la tradición, no a la Biblia. Sí, interesante que Martín Lutero, él era sacerdote también, pero después renunció a todo eso y se casó también. Se ¿no? casó. Catalina creo que fue. Así es la esposa de él. Pero lo interesante aquí de este relato, en los versículos 29 al 34, que Jesús sale ahora para servir. Y es interesante que a los que Él cura, a los que Él sana, salen también para servir. ¿Por qué interesante? Porque aquí en el texto... el énfasis es la sanidad, ¿no? Claro, porque hay varias. La mujer está enferma, la suegra de Pedro, está con fiebre muy alta. En esos tiempos la fiebre podría ser considerada también como una enfermedad mortal, no sabemos qué enfermedad tiene. Pero Jesús se acerca, le toma de la mano, la levanta. Y lo interesante es, inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. Interesante, porque los que Jesús rescata, salva, es para que también no para ellos, que se sirvan a sí mismos. Claro, es el discipulado, ¿no? Hacer lo que el maestro hace. Qué mujer extraordinaria debió haber sido, ¿no? Digamos, solo le bastó estar un poquito enferma y es lo único que le detuvo. Pero apenas estuvo sana, salió a servir. Así es. ¿No? Creo que esa es una característica del cristiano. Y lo que Jesús está haciendo después es una vida de servicio, ¿no? Qué impresionante esto, ¿no? Porque me llena de asombro. Porque nosotros podemos decir, ¿no? Hay que descansar, ¿no? Un día de descanso. No está mal, la Biblia nos habla del sábado como día de reposo, de descanso, pero este descanso no es ir a la cama y dormirnos todo el día, ¿no? Es un descanso de pensar en nosotros mismos y nuestro mantenimiento para pensar exclusivamente en la obra de Dios. Y es un cambio de acción, un cambio de actividad, ¿no? Es un reposar cambiando de actividad. Centrándome más en, como dijiste, en mi relación con Dios, ¿no? Porque puedo centrar mi relación con Dios, con la familia, con la iglesia, la naturaleza misma. Es un día de adoración, el día sábado. Y es un día creo que es el mejor día para hacer obra misionera, actos de solidaridad, actos de servicio. Parece que Jesús fue a almorzar a la casa de la suegra, ¿no? Que la encuentra enferma, la sana y ella prepara el almuerzo para Jesús. ¿No? Me imagino que será, ¿no? Pero dice, cuando llegó la noche, el versículo, me parece que es el versículo 32, luego que el sol se puso, o sea, está en los primeros momentos del día domingo, porque es la puesta del sol que termina el sábado, y entonces cuando llegó la noche, o sea, termina el sábado y allí viene, ahora sí, la tremenda cantidad. Dice, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se golpeó a la puerta. Y salió y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó a muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque lo conocían. Entonces la autoridad de Jesús sobrepasa cualquier tipo de autoridad humana e incluso cualquier demonio no se resiste a su palabra. Claro. ¿No? Y hay un secretismo acá, ¿no? Jesús no quería que ellos revelaran quién realmente era Él. Si ya con lo poco que la gente sabía, cómo se agolpaba entre Jesús, ¿no? Y a veces muchos lo buscaban no por el hecho de conocer al Mesías, sino por el hecho de obtener alguna ganancia, algún beneficio personal, ¿no? Bueno, es nuestro corazón a veces, ¿no? Que siempre queremos ganancias, ¿no? Pero si nosotros vamos a seguir a Jesús, creo que las razones egoístas no deben de estar allí, ¿no? Más bien Jesús transforma esas razones, ¿no? Ahora, pastor, cuando nosotros vamos examinando este versículo,
vemos que hay una descripción del día completo, ¿ah? Porque empieza, sale temprano, va a la sinagoga, predica en la sinagoga, regresa, parece que va a acompañar a Pedro y a su familia, se queda allí, sana a la suegra de Pedro, termina el sábado y continúan, vienen los enfermos, endemoniados, y todavía dice que a muy temprano de mañana, o sea, el domingo, De madrugada. domingo de madrugada, dice aquí, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es decir, esta es una característica del ministerio de Cristo, ¿no? Sí, de hecho, la fuente de poder, ¿no? Porque el texto es tan sencillo, pero tan importante y profundo, levantándose muy de mañana. Ese era el hábito. Después vamos a encontrar a Jesús muchas veces que se levanta de mañana y es justamente para orar, dice, siendo muy oscuro. Tal vez ni cantaba el gallo. Y Jesús ya estaba de pie, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Yo puedo sacar acá tres cosas importantes, ¿no? A ver. Jesús tenía un horario especial para encontrarse con Dios, ¿no? Un horario especial, la madrugada. Y eso nos debe de motivar a tener un horario especial también a nosotros. ¿Y por qué la madrugada? ¿Por qué la madrugada sería especial? A ver. Claro, porque nadie molesta en la madrugada. Hay toda esta inquietud. Calma, quietud, paz. O sea, se necesita un ambiente de paz, un ambiente de serenidad. Que no estemos ya con los afanes del día, ¿no? Hacer el desayuno, preparar tantas cosas para ir a trabajar. Un ambiente de silencio, un ambiente de encuentro profundo con Dios, ¿no? El silencio propicia eso. Un horario especial. Jesús tiene un lugar especial, un lugar desierto, la montaña por lo general. Jesús se va allí, siendo aún muy oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿no? Y la oración y significa hablar con Dios como un amigo, ¿no? Una conversación con Dios. Una conversación sincera, abrirle el corazón, contarle todo lo que nos está pasando. Y cuando uno habla con amigos, por lo general el tiempo se pasa, ¿no? Sí. Y es bueno tener estos momentos de oración todos los días, ¿no? Tener un hábito de oración. Apartar el primer momento del día para presentarnos delante del Señor, ¿no? Sí. Esa es la enseñanza de Jesús. Claro, y es interesante porque hoy día, no sé si habrán dado cuenta, pero nosotros oramos, por lo general cerramos los ojos, ¿no? En los tiempos de Jesús no cerrábamos No había los ojos. ese... Sí, a veces pensamos que eso está escrito, pero no. Claro, en nuestros tiempos nos dicen, por favor, quítense las gorras para orar, ¿no? Claro. Pero en los tiempos de Jesús, no, tenían que ponerse la kipá, digamos, ¿no? Ya son asuntos culturales, digamos. O cubrirse, ¿no? Porque es un asunto de reverencia. Y es interesante que muchas de las oraciones de Jesús, los discípulos lo escucharon, ¿no? Jesús estaba orando y los discípulos registran la oración de Jesús, porque es interesante que Jesús, cuando oraba, pronunciaba las palabras. Yo muchas veces me he encontrado orando y no pronuncio las palabras. Orando en la mente. En la mente, y mi mente empieza a divagar. Me he encontrado así, ¿no? Que se va y me doy cuenta, estoy orando y tengo que volver a la oración, ¿no? Me he encontrado así. Pero he visto que cuando uno pronuncia las palabras, es distinto. Sí, eso también permite que el discípulo haya escuchado y así quede registrada la oración de Jesús en Juan, ¿no? Así es. Porque si Jesús solo oraba mentalmente, nadie podría haber escuchado y nadie podría haber registrado. Claro, es interesante. John Paulin, no recuerdo la obra, es un teólogo. Él en esa obra, no recuerdo el nombre ahora, perdonarán, pero él dice que podemos hasta escribir nuestras oraciones, ¿no? Sí. Y mucho mejor, ¿no? Por mucho más concentración también, ¿no? Hay ciertas oraciones de Elena de White que están registradas, están escritas allá, y uno puede notar qué sabor diferente es cuando se diferencia un sermón de una oración y de una redacción. Es muy diferente. Y la oración tiene un sabor diferente, ¿no? Porque uno sabe, ella está orando y alguien quedó con los ojos abiertos y registrando la oración. Claro, entonces es imposible perderte cuando estás escribiendo, ¿no? Claro. No te puede, pero cuando uno ora mentalmente, con los ojos cerrados, hasta uno se puede dormir, ¿no? Y te despierta, estoy orando, ¿no? Y se recuerda, porque la mente es así, lamentablemente. Sí. Pero ahora, sea de una manera o de otra, digamos, cada quien puede construir un hábito de relación con Dios, ya sea hablado, ya sea la oración mental,
o incluso la oración escrita, el principio es orar permanentemente, ¿no? Colocarnos siempre en la presencia de Dios. Esto es algo que vemos, por ejemplo, en Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, la noche completa. Puede decir 12 horas de oración. Y bueno, al día siguiente dice, llamó a sus discípulos. Bueno, pasa la noche orando y al día siguiente llama a sus discípulos. A ver, vamos a hacer un cálculo matemático, a ver si la escuela no nos ha abandonado. Porque nosotros tenemos que abandonar la escuela, pero la escuela no tiene que abandonarnos, tiene que quedar con nosotros. Entonces, si son 12 horas de oración, porque él pasó la noche entera, y escoge a 12 discípulos, puedo hasta pensar, puedo hasta especular que él haya orado 1 hora por cada discípulo. Buena especulación. Podría ser, ¿no? Sí, podría. Bueno, solo le preguntaremos al Señor y Él nos dará la respuesta. ¿Cuál era su oración? ¿Cómo, Señor, 12 horas de oración? ¿No? Y es interesante porque Jesús va a llamar a los discípulos. Justo es para este llamado Sí, que aparece aquí sí, que sí. hemos leído, ¿no? Y antes de llamarlos, Él se pasa toda la noche O sea, en oración. parece que siendo que la decisión, porque estando en Capernaum, Él no pasa toda la noche. Él se levanta temprano, sí. Pero aquí viene la decisión de elegir a sus discípulos. Y allí sí se pasa toda la noche. Claro. ¿No? Son momentos. Cuando hay decisiones, cuanto más importante, más comunión necesitamos, más sabiduría del cielo necesitamos. Es otra lección que encontramos en el ministerio de Cristo. Ahora, avanzando, pastor, un poco más en la riqueza de la lección de esta semana, vemos aquí una declaración en los versículos 40 al 45. Vamos a leer. Marcos, por favor, ¿puede leerlo? Sí, dice así: vino a él un leproso que de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente, mira, no digas a nadie nada. Si no, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero al salir, este hombre comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Pastor, hay varias preguntas ahí en el texto, ¿no? Bueno, lo primero es, evidentemente, el Señor Jesús continuaba con su obra de sanidad. Donde estaba Jesús, había alegría, había restauración. Donde está Jesús, eso es lo que produce. Pero algo que me llama la atención es por qué Jesús le dijo, no cuentes a nadie lo que ha pasado. Es un leproso que ha sido sanado. Ese leproso seguramente lejos de su familia, discriminado, nadie quiere acercarse con él y entonces ahora viene completamente sano. ¿Por qué Jesús le dice que no le diga a nadie? Sí, es interesante porque lo mismo sucede con los demonios, ¿no? Que publican quién es Jesús, pero Jesús no quiere que le revelen. Dice, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían, el versículo 34. O sea que los demonios querían también hablar de Jesús y Jesús les impedía. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Hay claro, es porque el ministerio que Jesús vino a realizar es un ministerio que no es pues con parafernalia, con bombos y platillos, ¿no? Que Jesús iba a proclamar, ni él mismo, o sea, no había en él como un manto de príncipe, un rey, ¿no? Viniendo ahí y la gente veía, oh, es el rey, hay que seguirlo. No, era un ser humano común y corriente, ¿no? Y los que lo veían a él tenían que ejercer fe, ¿no? Fe. Ahora, lo interesante es que durante todo su ministerio, Jesús está tratando de guardar ese secretismo, ¿no? De quién es Él. Pero cuando llega la crucifixión, ya no hay secreto, ¿no? Él es el Rey de Reyes, ¿no? Que lo declaran y Él mismo dice, tú lo has dicho. Aparentemente Jesús quería que la gente se quede en silencio. Seguramente formaba parte de su estrategia misionera, pero para la gente le era imposible quedar en silencio, ¿no? Porque este hombre... Sí, yo voy a quedarme callado. Y sale y lo primero que hace es publicarlo en Solo todas que malogra el ministerio de Jesús, porque Jesús ya no puede entrar a predicar ahí a la ciudad. Y Jesús, el anterior versículo, después que él se fue a orar,
Pedro le dice, no, Señor, muchos te están buscando, ven. Y el versículo 38 dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces Jesús va a los pueblos, pero cuando se empieza a publicar, ya ni puede entrar porque la gente se agolpa tras él, ¿no? No puede predicar el evangelio. Y podría ser que el caso de evitar que sus milagros sean expuestos. Él hace el milagro, pero quiere evitar que los milagros sean expuestos o que él sea conocido apenas como un hacedor de milagros. Se debe al hecho que él quiere que sean sus palabras y sea su persona, más allá de los milagros, aquello que las personas acepten. Así es. Bueno, hay ese secretismo de Jesús, ¿no? Que quiere evitar, yo creo, por efectos misioneros, ¿no? Por consecuencias misioneras. Para que él pueda, su planificación misionera. Claro, ¿no? para que él pueda entrar sin ningún problema a predicar el evangelio a diferentes lugares, ¿no? Cosa que aquí ya no puede hacerlo porque ya está descubierto, ¿no? Es muy interesante esto. Bueno, pastor, de esta manera hemos llegado prácticamente a la parte final de la lección de la escuela sabática de esta semana. Y me gustaría pedirle que pueda, de manera así resumida, decirnos la aplicación más importante para la vida de las personas y una exhortación que nace de esa aplicación. Claro, tal vez la aplicación que yo puedo sacar de aquí es una palabra, el servicio. Jesús no está tranquilo en su casa, ¿no? Jesús está trabajando. No solo el sábado, que el sábado está full trabajo, sino también Jesús está predicando, enseñando, expulsando demonios, sanando enfermedades. Una vida de servicio, una vida de abnegación. Y esto va contra mis patrones egoístas, ¿no? Porque por lo general uno no quiere ser abnegado, ¿no? Ser abnegado es no comer yo y le tengo que dar mi comida al otro. Uno quiere que el otro sea abnegado para que claro, nos priorice a nosotros, ¿no? Y es el llamado también, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, el evangelio nos impele, nos motiva, nos obliga, nos compromete a sacrificarnos por el prójimo. Nadie tiene mayor amor que este, ¿no? Que uno dé su vida por su prójimo. Por eso Él es nuestro modelo, ¿no? Por eso el Señor pero llegar a ese nivel solamente lo puedo hacer en comunión con Cristo, ¿no? Así es. No encuentro otra. ¿Cómo amar a mis enemigos? En el Sermón del Monte Jesús habló de amar a los enemigos. ¿Cómo servirlos a ellos? ¿Cómo orar por ellos? Solamente una comunión íntima con Cristo, ¿no? Me puede motivar a hacer eso. Y eso es lo que sucedió en los discípulos, ¿no? Porque los discípulos se transformaron en personas igual que Jesús, serviciales. Reflejaban el carácter de Cristo. En Hechos se ve que ellos están atendiendo las mesas, están actuando, predicando el evangelio, saliendo a proclamar las buenas nuevas, ¿no? Es la imitación de lo que Jesús implantó en el corazón de ellos y lo que Jesús quiere implantar también en nuestros corazones, ¿no? Amén. Bueno, apreciado pastor, muchas gracias por acompañarnos en el estudio de esta semana y queremos de esta manera, amigos, animarlos para que continúen, para que perseveren en el estudio de la palabra de Dios. Les invitamos para que también la próxima semana nos acompañen en una edición más de su programa Diálogo Abierto desde la Universidad Perú Unión, la Facultad de Teología en Lima, Perú. Pastor, vamos a terminar nuestro estudio con una oración. ¿Puede dirigirnos, por favor? Ok, oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos para poder imitar al Maestro de los Maestros, a Jesucristo. Y Señor, si tú nos estás llamando, y estamos seguros que tú estás llamando allí a las personas que están escuchando este programa, para que ellos puedan seguirte, ayúdanos a avanzar por fe, Señor. A experimentar una vida con Cristo, Señor, e imitar el carácter de Cristo. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.